Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Vamos a dar inicio entonces a nuestra segunda sesión de esta unidad de Administración y Gestión Deportiva dentro del diplomado dado, pues en este caso, a todos los consejeros del Sistema Distrital de Participación DRAFE. Buenos Eh, días, profe. estábamos dando, les decía a los compañeros que estuvieron unos minuticos antes de las 8, estábamos dando unos minuticos también de espera, pues a ver si ingresaban más personas, aunque ayer manifestó una de ellas que no podía asistir y como les comenté, pues igual dentro de la parte de reglamentación, pues todos tienen derecho pues a no asistir un 15%, pero mínimo deben asistir un 85% de las sesiones para que pues obviamente puedan tener como aprobado su diplomado. Entonces, bueno, eso de manera general. Voy a compartir y vamos a iniciar esta sesión pues con un video que quiero que pues de pronto igual como metodología utilizo para hacer ese compartir y ese llamado a lista. Pues vamos a ver un video, es muy probable que algunos de ustedes ya lo hayan visto o hayan visto este Colombo japonés que es Yokoi Kenji y que trae unas grandes, digámoslo, experiencias y aprendizajes al igual que todos nosotros y que las comparte pues a través de videos, de charlas, de libros, etcétera. Entonces voy a compartir ese video y a medida que vamos avanzando posteriormente del mismo, pues hacemos un llamado a lista. Entonces, muchas gracias por su participación y ahorita por favor me confirman que estén viendo el mismo si son tan amables. Voy a dejar de compartir mi video y mi audio para que nos concentremos en el video. Cualquier cosa que no se llegue a escuchar, me avisan si son tan amables. O a ver, ¿ya están viendo por lo menos la imagen? Sí, Sí, señor. Señor. muchas gracias. Están preguntando mucho esto, dice, ha tenido auge, gusta mucho que usted diga en Colombia que el japonés no es más inteligente que el colombiano, simplemente es muy disciplinado, que el colombiano sí es muy talentoso, pero le falta disciplina. Pero ¿cómo logramos ser disciplinados? No se logra ser disciplinado de la noche a la mañana, porque la disciplina es solo el resultado de tres factores: organización, limpieza y puntualidad. Organización es porque el japonés siempre está bautizando los lugares. Nunca pierde las llaves porque tiene un lugar para las llaves. Siempre está bautizando. El japonés tiene un lugar para los zapatos, tiene un lugar para las medias, tiene un lugar para las camisas blancas, tiene un lugar, siempre tiene, toda la casa está bautizada y le molesta mucho cuando cambian las cosas de lugar porque él dice, ese es el lugar. Bautizar lugares y optimizar los tiempos con la ubicación de las cosas. La disciplina es el resultado de esa organización, que también debe ser sumada a la limpieza. Limpieza es eliminar cosas. El japonés debe eliminar siempre, todos los días, muchas cosas, porque él no tiene un terreno tan amplio como el nuestro. Japón es muy pequeño, mucho más pequeño que Colombia, unas 3 veces más pequeño que Colombia, y casi 100 millones de habitantes más, 130 millones de habitantes en Japón. Imagínense una isla pequeñita, sin oro, sin petróleo, sin flores, sin café, sin nada, llena de japoneses nomás. Todos igualitos. Yo llego allá y no sé cuál soy yo. No, no me entiendes. Pero me indigna, siempre me indigna pensar cómo un país tan pequeño, que no tiene casi nada, solo gente, es dueño de Toyota, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Nissan, Mitsubishi, Sonic Bayo, Toshiba, Hitachi, Honda, Nissan, Casio, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede ser un país tan exitoso, la tercera economía más fuerte del mundo, que tienen ellos que no tengamos nosotros? Y es que la crisis de vivir en un terreno tan pequeño los ha hecho valorar muchísimo los espacios y siempre eliminar, tener la cultura de estar eliminando, porque el espacio es vital. Si usted lo nota bien, todos los días hay cosas que eliminar. Si no eliminamos, se van acumulando. Si usted abre su armario y tiene prendas que no ha usado por 6 meses, tal vez no las va a usar y hay que eliminarlas. Ese es uno de nuestros temas en Ciudad Bolívar. Bote esa chaqueta, solo tiene 3 posturas: la postura del abuelo, del papá y la mía. Si usted sigue con eso, se va a crear un parámetro en su mente
de que tiene que estar aferrado a las cosas. Y si no lo elimina, no va a haber un espacio para que lleguen cosas nuevas. Hay que sacar... El japonés no concibe, no entiende. Cuando visita Colombia dice, qué país tan grande, qué casas tan grandes, dice el japonés. Y le impresiona mucho que tengamos... Es que en Japón tener un carro muy bonito, nadie lo mira, ¿sabe? Usted ve pasar de todo tipo de carro y la gente no mira. Pero cuando alguien pasa con un perro, la gente dice, uy, tiene plata. Tener un perro en Japón es tener plata. Porque tiene que tener espacio para tener un perro. Y cuando visitan Colombia, mi localidad, Ciudad Bolívar, dice, oiga, tienen mucha plata, ¿no? Lleno de perros eso por la... Una familia, 3 perros, sí. Y son pobres, eso dicen. Claro, y cuando entran a la casa se impresionan, ¿no? Nosotros tenemos terraza, segundo piso, una terraza y unas ventanitas para que el perro saque la cabeza y mire por ahí, para que no se aburra. Cosas que el japonés nota y uno no. También dicen, ¿y ese cuarto qué es? Ah, es San Alejo. Ese cuarto es, claro, la prueba de que no eliminamos cosas. Es el cuarto del uno nunca sabe. Media pintura seca, uno nunca sabe, métala ya. ¿Para qué va a servir media pintura seca? Uno nunca sabe. De pronto para alzar pesas cuando esté bien dura o algo así. Medio triciclo, uno nunca sabe, métalo ya. Se pierde la abuelita, no, allá está, ¿dónde más va a estar? Tal vez somos organizados, pero sufrimos con la limpieza, no en el sentido de que seamos sucios, sino en el sentido de que no... podemos hasta limpiar lo que acumulamos, pero no es correcto. Hay que eliminar definitivamente. Yo crecí viendo mujeres lavando montañas de ropa así en Ciudad Bolívar. ¿Va a lavar todo eso? Decía yo de niño. Sí, esa es la blanca, Kenji. Mire la de color, otra montaña. Heroicas las mujeres, lavaban eso en ese lavadero de granito, ¿no? Con ese jabón de tierra o ese azul rey, y lavaban todo eso a mano. Hoy ya tenemos tecnología, la lavadora. Mi esposa entra a un hogar y lo primero que ella pregunta es, ¿aquí hay lavadora? No le interesa si hay equipo de sonido, un gran televisor. Ella dice, el invento más importante de la humanidad, la lavadora. Saber si una familia es pobre o no es entrar y ver si todavía esclavizan a una mujer lavando ropa o ya hay una bendita lavadora, porque deben adquirirla. Eso ameniza el trabajo de todos al afilar en el hogar. Ella ve eso, yo comienzo a mirar cómo está la montaña de ropa. Porque claro, puede llegar tecnología, pero la mentalidad sigue antigua, aferrados a lo viejo. Entonces, aunque haya lavadora, si la montaña es más grande, es porque no estamos eliminando. Un ejemplo muy sencillo es que le decimos, mamá, la chaqueta se le quedó a la niña. Discúlpeme ahí que es mientras que pasa la publicidad gratuita, ya vuelvo. Niña, ¿se le quedó en 6 años? Póngasela al niño. Pero es rosada, mamá, no importa, para que sea en la casa, nadie lo va a ver, póngasela al niño. No la bote que somos pobres. Ya se le quedó al niño, ¿se le quedó en 3 años? Tráigala. ¿La va a botar? No, lávela muy bien, corten las mangas, haga un chaleco y póngasela a la niña. Mamá ya no sirve ni de chaleco, tráigalo otra vez, désela al perrito, ni el perrito quiere eso, tráigalo otra vez, lávelo muy bien. ¿Para qué va a lavar eso? Cortémosle y hagamos un limpión. Mamá, los limpiones son a 1.300, hay de 1.000. Traiga eso también, entonces. ¿Por fin lo va a botar? No, lávelo muy bien, séquelo muy bien. ¿Para qué va a sacar eso? Métalo a la almohada. La almohada está dura y huele raro, mamá. Saque todo eso de ahí. Por fin lo vamos a botar. No, lávelo muy bien. Tráigame una tijera, hagamos mechitas. ¿Y para qué? Compremos un costal y hagamos un tapete de colores. O hagamos un trapero de color. Pero no lo bote porque somos pobres. ¿Quién nos vendió la idea que estábamos tan mal para aferrarnos tanto a lo viejo y no eliminar? Es uno de nuestros proyectos que las familias entiendan que si optimizamos los recursos y adquirimos algunos buenos patrones de comportamiento en la economía, se puede en Colombia, claro, con mucho esfuerzo, pero se puede comprar casa propia. Y lo hemos logrado con muchas familias que adquieren los principios y realmente los logran. Ahora adquiera carro nuevo.
y terminan comprando un usado, está bien usado, porque hay muy buenas opciones hoy en día, pero cuando voy a mirar el carro es viejísimo y siento que, todo este proceso, ¿para qué compro eso tan viejo? Pero no debo nada, Kenji. Baratísimo. Y a mi esposa le gusta. ¿A usted le gusta? Sí, empuje, mija, empuje. Y ese carro viejo termina sacándole más plata que uno nuevo. Al final le terminan reparando el motor y terminan vendiéndolo por menos de la mitad del precio. Se pierde mucho dinero porque la mentalidad no nos permite entender que eliminar es esencial, es importante. Vuelvo al tema. ¿Cómo logro ser disciplinado? Definitivamente, organización, limpieza, que es eliminar, y puntualidad. Puntualidad es respetar la palabra. El japonés es muy literal en eso. Él no entiende frases nuestras. Yo las digo, soy colombiano, pero el japonés no las entiende. En un segundo estoy ahí. Un japonés no entiende eso. ¿Cómo va a llegar en un segundo? Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? Ya estoy ahí. Yo también. Así es. Por teléfono no se puede decir eso. Ya le caigo. ¿De dónde va a caer? El japonés es literal. Suena chistoso, pero es literal. Un amigo japonés se bajó del carro aquí en Colombia y yo le dije, lanzó la puerta tan duro que me dio por decirle en japonés lo que dice un colombiano. Láncela más duro, pero le dije en japonés. La próxima vez láncela más duro, le dije en japonés. ¿Y sabe que se me acercó y me dijo? Sí, señor. No, que no la lance. ¿Cómo así? ¿La lanzo o no la lance? No, eso significa que no la lance. Y entonces, ¿por qué dijo que la lance? Ay, no me ponga cuidado. Entonces, la lanzó muy duro. No entienden el doble sentido, el sarcasmo. Si usted le dice que es a la una, es a la una. Si es a las dos, es a las dos. Él no entiende frases como estoy a un paso. Dice, sí, pero ¿cómo va a estar a un paso? El problema en Colombia es que ya no es solo fuerza de expresión. En realidad, en Colombia esto se nos ha aplazado mucho. Ya estamos realmente muy mal en este tema. Usted dice en Colombia, en un segundo llego y puede estar a 14 cuadras todavía. Ya estoy ahí, todavía se está bañando en realidad. Sí, se sufre mucho cuando se pide un producto. Necesito este producto. Perfecto, Kenji, ya le entendí. Ya le tengo eso. ¿Cómo? Pero lo acabo de pedir. Sí, tranquilo, yo le tengo eso ya. ¿Pero ya cuándo? Pase mañana. O sea, entre ya y mañana hay un lapso larguísimo. Explíqueme, ya mañana, ¿a qué horas? Mañana temprano. ¿Temprano a qué horas? 3 de la tarde. Eso no es temprano. Y es mejor que llamen, porque puede que llegue a las 3 y no lo tenga. Estamos perdiendo cada vez más la noción del tiempo. Y cuando no hay puntualidad, vamos a sufrir muchísimo para lograr la disciplina. La disciplina es el resultado de la organización, la limpieza y la puntualidad. Digámoslo así, cuando la organización hace el amor con la limpieza, en la matriz de la puntualidad se gesta un bebé llamado disciplina. Cuando la organización... Bueno, empecemos con el compartir. Vamos a ver cómo les pareció, quién levanta la mano y de paso pues vamos haciendo aquí el llamadito a lista. Por acá nos estaban saludando en el chat. Blanca, Carmen, bueno, ya anteriormente algunos compañeros a los cuales les había dicho que íbamos a iniciar con este video con el objetivo pues de empezar a hacer análisis de qué aspectos consideran que en ocasiones como que uno se ve involucrado y sobre todo en nuestro sector, pues obviamente hay muchos ejemplos cuando se habla de la disciplina, ¿no? Uno o el principal de ellos, aunque pues obviamente muchas veces nosotros procuramos estar, digámoslo, 5 o 10 minuticos antes en cada una de las sesiones o en cualquier momento, pues a veces siempre llegamos tarde, ¿no? Como que a veces nos acostumbramos también o en ocasiones aquellos que tratamos de ser muy puntuales, como que siempre hay un momento en que se nos presenta algún inconveniente y de pronto eso va generando una cultura en los seres humanos. Y nosotros tenemos hoy en día unas culturas muy arraigadas a nivel general, no solamente del sector del deporte, la recreación, la actividad física, sino lo que hay dentro de ellas mismas. Entonces me parece importante que todos nosotros pues podamos de una u otra manera como analizar qué aspectos de estos de pronto del video se ven hoy en día reflejados en nuestro diario vivir.
o de pronto de qué manera podríamos aplicarlos. ¿Quién quiere empezar? Y con eso vamos haciendo aquí un llamadito de lista, yo los voy registrando. Cualquiera que levante la mano o que quiera habilitar su micrófono. ¿Quién dijo yo? Bueno, yo dije yo. Tranquila, tranquila, Ángela, tranquila, que esto, los que ya estamos acostumbrados desde la pandemia y antes de ella a la virtualidad, nos vamos acostumbrando que a veces hay gente que participa más que otra y otros que de pronto quisieran participar y pues uno les dice no hay problema, lo pueden hacer a través del chat. Entonces, tranquila, adelante. No, muy duro de lo que dice de la pandemia porque las personas mayores sufrieron mucho en ese sentido para la comunicación. Y además de eso, el encierro y problemas de convivencia. Bueno, pero me parece muy importante el video en esos aspectos como es la organización, la puntualidad y la limpieza muy relacionada al aperramiento que uno tiene a las cosas. Yo soy una de las que también he pensado que uno va guardando, como decía en el video, que dejémoslo, que eso le sirva, que eso por casualidad sirve. Entonces son como esas culturas que también uno se va aferrando a muchas cosas que uno no las necesita y de pronto sí otros las necesitan. Entonces yo ya he venido como cambiando en ese sentido y muy importante lo de la puntualidad. Mire que nosotros ya tenemos una cultura de que realmente pocas personas somos cumplidas en muchos sentidos y es como, ya como que para nosotros es normal. Yo miraba el video y pues en Japón pues la puntualidad eso es, y no tan solo en el Japón, en muchos países del mundo son muy disciplinados y la puntualidad ahí es un aspecto bien importante. Si se dice a la una, es a la una, si es a las dos. Igualmente con las reuniones sociales. Si se dicen a las 2, de 2 a 4, si se a las 4 se terminó aquí, no, llegamos por a las 4 y nos estamos yendo por a las 11, a las 12, a la 1. Entonces son como esas culturas que uno las va adquiriendo y como que se van posicionando en la población y en la mente de las personas. Me parece que es bien importante en ese sentido mirar esa parte de la organización, porque esa parte también de la organización contribuye mucho al rendimiento también de las actividades que uno tenga, porque cuando uno pierde mucho tiempo a buscar algo que uno sabe a dónde lo dejó, que no está, que no tiene un sitio, como dicen, una cosa en cada lugar y un lugar para cada cosa es bien importante. Entonces son aspectos que contribuyen mucho a, también como el relacionamiento con los demás, de no tener dificultades de convivencia en aspectos de rendimiento, del tiempo, etcétera. Yo dejaría ahí. Muchas gracias, Ángela, muy gentil. Bien por la participación. Vi que también tenía habilitado el micrófono Eva Mora y levantó la mano también Blanca Rodríguez y Betsabe. Entonces vamos en ese orden. Adelante, Eva, si eres tan amable. Gracias. Para dar mi opinión, aquí en Colombia somos muy indisciplinados. La mayoría de los deportistas son muy indisciplinados. Y si no, para la prueba de un botón lo que le está pasando a James Rodríguez. Ya ningún técnico lo quiere porque es muy indisciplinado, porque él se cree superior a los demás jugadores. No le gusta participar en las prácticas, no le gusta entrenar, no le gusta, y así son muchos jugadores y lo que ve uno en otros jugadores de otros países es que están a toda hora practicando, a toda hora esforzándose por ser mejores y aquí nos confiamos de que como somos nosotros, entonces siempre somos los ganadores y siempre en Colombia estamos celebrando antes de jugar porque creen que somos los mejores y casi siempre perdemos. Es mi opinión y así es la organización y la disciplina en todo sentido, tanto a nivel sí, personal como a nivel de instituciones y organizaciones. Es el concepto mío. Gracias. Gracias, Eva, muy gentil. Bueno, vamos con Blanca. Blanca, no sé si fue Blanca Rodríguez, sí, no sé si puedes Sí, habilitar. Gracias. buenos días para todos. ¿Sí me escuchan? Qué pena.
Sí, te Buenos días. escuchamos. Perfecto. Buenos días para todos. Sí, muy chévere ese video. Siempre lo veo porque es una parte donde nosotros como colombianos somos muy súper talentosos, pero nos falta disciplina, nos falta como eso. Y aparte de eso somos folclóricos. Por todo hacemos rumba, somos relajados, ¿sí? Entonces, yo digo que eso es el patrón que nos han venido con la que nos vinieron a educar en un tiempo. Yo me acuerdo que anteriormente lo que decía la pila de ropas que lo llevan a uno por a lavar en una tabla o lo llevan a uno, estaba muy chiquita y yo pues soy la menor de la familia. Y pues veía todo eso y lo que decía, la tecnología trae desarrollo, trae, ya las mujeres somos, mire, ya participamos, ya no se lava como antes, pero entonces lo que digo, nosotros el talento no lo utilizamos para, como dice, para lo bueno, sino que somos relajados, somos muy folclóricos y esa es nuestra cultura, que si nosotros tuviéramos la disciplina, con el talento que tenemos, tuviéramos la disciplina de Japón, seríamos mucho mejor que Japón. Pero aquí lo que digo, el patrón familiar que trae la familia, que yo inclusive aún conozco muchachos que se dicen buenos días, buenas tardes, permiso, lava la ropa, tiene así, pero eso ya los papás ya no son muy permisivos, las generaciones van cambiando. Entonces se pierde esa cultura y lo que yo siempre he dicho, un colombiano es apetecido en el exterior porque por su disciplina, porque en otro lado sí respetamos, no botamos un papel, llegamos puntual y todo, porque pues sabemos que estamos en casa ajena, pero Colombia es así. Igualmente somos muy comprometidos en la labor social cuando uno dice en su trabajo llega uno puntual, somos muy trabajadores e inteligentes, pero que nos hizo falta la disciplina que se perdió en la parte de los colegios también. Perfecto, Blanca. Muchas gracias por la participación, muy gentil. Igual les digo, yo estoy aquí registrando la asistencia o la participación de ustedes. Sin embargo, igual que el día de ayer, les copio posteriormente el link para la asistencia que ustedes diligencian. Muchas gracias, Blanca. Vamos con Betsabe. Cuéntanos, Betsabe. Bueno, ya algunas cosas lo han dicho mis compañeras anteriores. Nosotros somos muy facilistas. Uno de los problemas es el apego a las cosas. En cuanto ya a la relación con la actividad de nosotros, muchos instructores, que es lo que yo veo, y tiene concordancia con lo que hablaban de este futbolista, no se capacitan, creen que con lo que ya aprendieron hace 10, 15 años es suficiente y se creen los letrados y que fuera de ellos no hay otra cosa. Entonces, por lo tanto, la falta es. Lo segundo, no son tampoco disciplinados. Entonces, ellos ya se creen los dioses de la actividad física, teniendo en cuenta que tanto el instructor como los alumnos, por especificar una población, no se respeta, no hay el respeto. Pero también eso se debe a los formatos en el Estado y en las leyes permisivas que permiten que la juventud ya no respete, porque si usted me corrige, yo lo puedo demandar. Y eso ya se ve en pelados pequeños, los padres, si ven que los hijos están inclinándose hacia donde no deben a consumir X cosas, entonces usted me está violando mi desarrollo a la personalidad. Entonces, dentro de esos formatos, por eso yo calificaba de formatos, pues que un país pueda desarrollarse, como decía Blanca, un país no puede avanzar cuando va en retroceso en sus propios principios. Gracias, profe. Gracias a ti, Betsabe. Muy bien. Y muy bien, insisto, porque cada uno, recuerden, y siempre lo seguiré afirmando, tenemos unas experiencias y unas verdades que si bien no son para todos, si bien no son generales, sí nos permiten en algunas situaciones ponerlas en práctica. Blanca Cerrato, adelante, Blanca. Buenos días, profesor y compañeros. ¿Me oyen? Sí, te escuchamos. Sí, buenos días para todos. Profe, yo oí a mis compañeros y veo que ya prácticamente lo dijeron todo. Sin embargo, quiero hacer un énfasis en pedir disculpas porque fui una de las personas que entré tarde. Y sé que siempre encontramos la disculpa, que fue que no me prendí el computador, que no sé qué, que no sé cuándo. Y
Eso no debe ser. Debemos ser responsables, debemos ser respetuosos ante todos, porque hay una persona que a las 8 en punto nos estaba esperando y nosotros tranquilamente entramos a las 8:15, 8:30 o más tarde. Y debemos aprender eso en la vida, porque mientras no seamos tener la responsabilidad de que si yo me comprometí a estar a las 8 es a las 8 y el respeto por mis compañeros. Disculpen y siento pena no ajena sino mía. Y muchas gracias. Esas eran mis palabras nada más. Gracias. Tan bella. Gracias, Blanca, a ti. Y no, pues igual, digamos lo que sí, de acuerdo con nuestra cultura, pues casi siempre estamos como acostumbrados a dar unos minutos de espera mientras que ingresan más participantes, como que nos acostumbramos o tratamos de darle manejo a esa cultura que ya tenemos como que arraigada. Pero miren algo muy importante y discúlpenme, acá hago una interpelación en cuanto a sus aportes, y es que algo importante es que de pronto hoy en día nosotros vemos, como decía también otra compañera, como esas brechas generacionales en las cuales mira algo que hizo Blanca tan bonito, reconocer que efectivamente se equivocó. Hoy en día a veces nos equivocamos y pareciera que eso no tiene importancia, lo decía alguna compañera, los jóvenes deportistas, algunos de ellos siendo estrellas o figuras públicas, como lo decían ustedes, de pronto un James Rodríguez, etcétera, puede que se equivoquen, pero el hecho de reconocer las equivocaciones como que no es muy común. Creo que uno de los aspectos, y resalto lo que acaba de hacer Blanca, y muchos de nosotros deberíamos tener esa capacidad para aceptar que nos equivocamos, que precisamente como decía otra compañera, no las sabemos todas. De por sí, insisto, no hay verdades absolutas, menos en materia del deporte, de la recreación, de la actividad física. Hay conceptos, hay realidades, hay formas de aplicar o de hacer más eficiente, les decía ayer con algunas presentaciones de los slides, hacer más eficientes nuestros programas, pero no quiere decir que sea la única forma, porque cada uno de nosotros en nuestra cultura y sistema coloquial tiene su manera de matar las pulgas, ¿no? Es algo que se ha escuchado mucho. Muchas gracias a todas ustedes por la participación. Hay otra compañera que creo que es Ángela Marcela, es la otra compañera Ángela Marcela, si no estoy mal, que nos colocó aquí en el chat, que nos dice: Francisco, no puedo activar micrófono, pero quiero compartir mi opinión respecto al video. La disciplina es fundamental para el crecimiento en todas las áreas del ser humano y de la sociedad. Sin embargo, es fundamental entender que debe ser enmarcada en el respeto, la empatía y la convicción. Muchas gracias, Ángela. Muy gentil también por ese aporte. Buenos días. Buenos días, aquí activo el micrófono Carmen Elisa. Adelante, Carmen. Bueno, profe, muy buen día. El día de ayer no participé de la sesión puesto que estaba laborando. Pues estoy, digamos, tengo contrato de prestación de servicios y ustedes saben que pues los horarios son extendidos, se trabaja. En el día de hoy también estoy trabajando, entonces es con el sacrificio y pues mire que cae muy bien nuestro video escuchado en su momento. Son muchas los aspectos que nos redunda este video en cuanto es a nuestra vida, ¿no? Desafortunadamente se nos da que la disciplina, que la constancia, que la puntualidad son aspectos que nos entrelacen en todas las etapas, en lo profesional, en lo personal. Desafortunadamente nosotros en nuestro país, no sé cuál será de verdad ese pensamiento que tenemos muchas personas, tienen algunas personas frente a estos aspectos. Digamos, una relación que estaba escuchando es, por ejemplo, en la parte de contratación. En su momento, las personas que ya están fijas en un trabajo, digamos, los profesionales que trabajan ya con el gobierno, ellos ya no manejan una serie de puntualidad, llegan a sus puntos, a veces uno llega al CADE a pagar sus servicios, no ha llegado, no esto, por esa parte de lo profesional. En la parte, digamos, de los proyectos que nos incumbe a nosotros en ser veedores en cada una de las localidades, también vemos cómo hay los recursos económicos y desafortunadamente en el momento de desarrollar algunos proyectos llegamos a los puntos a observar
a mirar, a ver, y realmente no se dan los proyectos como son. Las poblaciones no son las que aquellas registramos en su momento en una parte escrita. En los colegios, los horarios que se manejan en la parte académica, o sea, yo no sé cómo puede trabajar un colegio del distrito, del gobierno, 4 horas prácticamente la parte académica y la parte integral de los estudiantes. Entonces, realmente nos queda mucha pregunta por hacer, muchas incógnitas que realmente nos ameritan y que vemos que cada día estamos como de hacia atrás, como el cangrejo, ¿no? O sea, desafortunadamente ya las políticas públicas en todo sentido como que nos dicen y nos limitan realmente hasta dónde podemos trabajar, profe. Muy amable, gracias. Gracias, Carmen, a ti por tu experiencia. Y no sé si Blanca Rodríguez volvió a levantar la mano. ¿Quiere hacer alguna aporte adicional? Ah, sí, señor. Qué pena. Sí, yo estaba mirando lo que dice la compañera. Las leyes se hacen para los blandos, ¿entiendes? Ay, denle la entonces nosotros nos volvemos permisivos y permitimos eso, lo que habla la compañera, el respeto, también se perdieron los valores, los principios, pero eso viene desde arriba del Estado, pero yo a veces digo, ¿cuál es la base de una sociedad? No es la familia. Si yo le enseño a mi hijo a tener disciplina, a saber que, como decía el japonés, los zapatos tienen un sitio, las llaves tienen un sitio, a bautizar estos sitios, se puede lograr, pero desafortunadamente no es el tiempo que uno le dedique, sino la calidad de tiempo que uno le dedique a los hijos. Pero hoy en día, entre el celular, tenga el celular para que no moleste, váyase para afuera, para la calle, para que no moleste. Entonces también es la base familia. Yo siempre decía, esas generaciones van cambiando y llegan más permisivas. Ese era mi aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca, muy gentil. Y miren cómo los temas y ustedes mismos con sus experiencias, como que vamos articulando un poquito lo que veníamos viendo en el transcurso de los slides, ¿no? Como obviamente generacional, y pues aquí ya voy a empezar a compartir la pantalla y la presentación, cómo empezamos a ver, digamos, lo que de diferente forma ese desarrollo y esa, entre comillas, como decía ahorita la compañera, a veces uno podría pensar que no hay evolución o que de pronto vamos para atrás, decía alguna compañera, como los cangrejos, pero realmente sí, sí hemos avanzado en algunos aspectos, aunque nos hace falta pues avanzar en otros que son igualmente primordiales, que son esenciales para el desarrollo, digámoslo, no solamente de nuestro sector, sino pues de nuestra cultura general a nivel de Colombia. ¿Me confirman que ya estén viendo la pantalla, si son tan amables? ¿Cualquiera? Sí, señor, sí, señor. Listo, entonces aquí un breve repaso. Entonces ayer empezamos con nuestra sesión de administración y gestión deportiva, me presenté, les dije que pues era importante que de pronto analizar cómo en algunas etapas de nuestra vida, como que estamos viendo referenciado algunas imágenes, algunas situaciones que nos permiten como hacer caer en cuenta que no es fácil, que definitivamente no es fácil desarrollar algunas actividades, ejemplo, la función o las funciones que ustedes cumplen dentro de el sistema distrital de participación, pero que a su vez yo les decía que hay algunos, por lo menos en mi caso muy particular, les decía que de acuerdo a mis profesiones y a mis estudios, también me he motivado pues a través de unos ejemplos de vida, algunos llevados a películas, otros simplemente tomados pues precisamente de nuestros deportistas específicamente, y les mostraba algunas escenas, algunas imágenes de aquellas personas que de pronto en algún momento nos podrían llegar a inspirar, porque su historia de vida de todas maneras, pues de una u otra manera ha pasado o ha vivido, ha experimentado una serie de situaciones que les han permitido pues llegar a obtener algunos logros, pero que detrás de esos logros habría o es necesario entender cuál es el trasfondo, qué es lo que existe. Y precisamente ahí veíamos algo que era todo ese tema de la composición familiar, cómo generacionalmente hemos cambiado, cómo esas generaciones hoy en día tendríamos que interpretarlas de la mejor forma posible, porque si bien es cierto, cada uno de nosotros trae o quisiera educar o quisiera adoptar de pronto tal vez algunos hábitos, algunas costumbres para poder educar y para poder como que brindar unos mejores resultados y ser más eficientes en nuestro quehacer. Entonces veíamos que en el sector del deporte, y citaba a uno de los actores, Jaime Pila Teleña, que era médico y que a su vez también es licenciado y preparador en entrenamiento deportivo. Y veíamos, y yo les decía que el ser humano de manera general se compone de la parte física,
todo su componente físico, todos sus órganos, toda la forma en que aprende, pero que eso era interpretado a través de nuestros elementos cognitivos o de la mente. Y dependiendo de esos elementos, pues también hay unos factores importantes y es el cómo me siento. O sea, la parte emocional o de sensaciones, cómo yo interpreto. De por sí les daba algunos ejemplos de estos deportistas que en algunas de sus entrevistas ellos decían, no, es que hoy las sensaciones no son las adecuadas, o por el contrario, hoy tuvimos unas sensaciones muy buenas para el desarrollo de nuestras actividades, etcétera. Entonces, íbamos, y estoy haciendo un rápido recuento de lo que estábamos viendo en la sesión de ayer para precisamente entender teórica y conceptualmente cómo es eso de la administración y de la gestión deportiva aplicada, pues porque obviamente todos ustedes o todos nosotros que estamos vinculados de alguna u otra manera con el sector, pues necesitamos como tener unos elementos en común. Y esos elementos, como también lo decían algunos compañeros y colegas, pues resulta que no solamente están en la norma, sino que si la dejamos en la norma, si lo dejamos en las políticas públicas, si lo dejamos en el decreto que ya está establecido y no lo llevamos a la ejecución, pues se queda en el papel muerto, como muchos de ustedes lo han mencionado, o dentro de los escritorios, un muy buen proyecto allá engavetado, pero sin aplicación. Entonces, es importante ver cómo se puede articular de alguna manera conceptual y posteriormente pues en la parte práctica para llevarlo pues de la mejor forma. Entonces yo les decía que la mejor herramienta que tenemos hoy en día efectivamente sigue siendo nuestra Constitución Política de Colombia y empezábamos a analizar ese artículo 52, lo leyó una compañera y veíamos unos elementos en común, que precisamente el deporte, la recreación y aquellas prácticas que son enfocadas a la competencia eran parte o contribuían al desarrollo integral del ser humano como un componente de salud y que esos componentes y que esas, digamos, los diferentes variables o formas de expresión que tiene el ser humano a través del deporte, la recreación, se veían relacionados también con los componentes educativos, pero que había una función principal del Estado en fomentarlos, es decir, en desarrollarlos, en promoverlos, a su vez en tener una inspección, vigilancia y control de esos organismos que hoy vamos a hacer más énfasis en ellos, que es eso de inspección, vigilancia y control y a quienes le compete. Y también algo muy importante y era que todas esas organizaciones, en su mayoría pues deportivas y recreativas, deberían tener una estructura, una organización, o sea, deberían estar conformadas oficial o legalmente y que deben ser estructuras de propiedad democrática. Es decir, por eso es que nosotros, y yo les contaba el ejemplo de los clubes, ligas y federaciones, que eso es lo que se conoce como deporte asociado, deporte privado, así funciona. Esas estructuras son democráticas, todos debemos participar, todos debemos tener derecho a participar y además eso está ligado con algo que vimos posteriormente y que ya vamos a repasar rápidamente, que son los derechos. Pero algo muy importante que veíamos ahí es que el acto legislativo de 2000 nos decía que el deporte y la recreación fueron considerados gasto público social desde el año 2000. O sea, más de 23 o 23 años ya llevamos en que esto es una obligación. ¿Obligación de quién? Por lo menos en materia gubernamental, pues del Estado, del gobierno que esté encargado. Y yo les decía, es tan importante el deporte y la recreación que hoy en día se asemeja precisamente a los demás servicios o necesidades básicas satisfechas o insatisfechas en su momento, como la salud, el saneamiento ambiental, la educación, la vivienda, el acueducto y el alcantarillado. Y ahí entrábamos a mirar entonces, oiga, entonces el deporte como tal, ¿qué es? ¿Es un derecho o no es un derecho fundamental? Y entonces yo les decía que los derechos fundamentales se caracterizaban con 4 aspectos: imprescripción, inalienable, irrenunciable y universal. Ayer ya lo repasamos y ya estábamos pues viendo específicamente cuáles eran esos derechos que se caracterizaban o que tenían esas características como derechos fundamentales. Entonces hablábamos del derecho a la vida, ustedes me dieron algunos ejemplos también. Luego empezamos a ver algunos derechos relacionados especialmente con nuestro sector y hablábamos del debido proceso, de las 2 instancias. Una compañera nos compartió un ejercicio o una situación que vivieron frente a la violación de un derecho como era el de participación. Estaba el mismo derecho de asociación y yo hacía énfasis en uno en especial, que era la libertad de escoger profesión, arte u oficio. Y esos todos
de una u otra forma están desarrollados o están muy ligados en algunos aspectos con nuestras diferentes actividades del sector DRAFE, porque es que algo importante y relacionándolo con el artículo 52, recuerden que las organizaciones del deporte y la recreación, como primera medida, no estoy hablando de otras entidades privadas que tienen una autonomía para reglamentarse, pero debería ser de carácter democrático, lo dice el artículo 52. Y por eso es que a partir de allí, muchas de nuestras asociaciones, fundaciones, corporaciones, clubes precisamente, y escuelas de formación deportiva, por dar algunos ejemplos, son constituidas como las famosas ESAL, las entidades sin ánimo de lucro. Esas entidades o denominadas como ESAL, la mayoría de ellas tienen una estructura que es democrática. ¿Qué quiere decir eso? Que le permite a uno poder acceder a ellas, ya sea a nivel privado o a nivel público, para participar. Nos podemos asociar de por sí, y ese mismo está contemplado en el artículo 38, que es el derecho a la asociación. Oiga, venga, nos reunimos nosotros aquí, hasta virtualmente hoy en día es posible poder conformar, aprobar unos estatutos, unos reglamentos y decir, hoy vamos a montar acá, ejemplo, la Asociación Distrital para el Desarrollo de la Actividad Física en una X o Y localidad. Eso se puede hacer, eso está respetado. Obviamente tiene unos protocolos, unos procedimientos, unas formalidades para poderlo hacer de la forma adecuada. Posteriormente a eso, y ya entrando en la materia hoy del asunto, entonces veíamos que una vez vistos, y estamos haciendo casi que como si ustedes cogieran su constitución, o yo les invitaba, cojan su constitución, véanlo ahí y digan, ah, sí, mire, pues después del preámbulo y de los primeros artículos, lo primero que contemplamos son esos derechos, los fundamentales. Luego vienen algunos que teóricamente se han considerado como de segunda generación, hay otros que son de tercera, cuarta, hoy en día estamos casi que con la quinta generación, con todo el desarrollo de la tecnología y de la información. Tanto así que están llegando a contemplar es que hoy en día, ejemplo, la Internet es un derecho. Es un derecho fundamental ya de quinta generación, algunos podrían decir, y no de primera. Otros podrían decir, no, oye, es que hoy no podemos vivir sin Internet porque necesitamos estar conectados. Eso se los dejo y es respetable dependiendo del contexto y de la situación en la cual cada uno de nosotros está desempeñando. Ejemplo, Verbo y Gracia, hoy hay compañeros que, ejemplo, pueden estar aquí conectados viendo el diplomado, pero también están desarrollando actividades laborales, nos lo decía una compañera. Y muchos de nosotros podríamos decir, bueno, pero eso está bien o eso está mal. Si usted no tiene el tiempo para desarrollarlo, ¿por qué no tranquilo? Dedíquese a hacer su actividad y posteriormente se pone al día. O por el contrario, decir, oiga, qué bien los estás haciendo un muy buen esfuerzo, pues porque tratas de entender los temas al tiempo. Sabemos que no es fácil, pero bueno, tratas de cumplir al máximo. Todo eso tiene sus puntos de vista. Sin embargo, pues usted más que nadie, cada uno de nosotros sabe hasta dónde puede llegar, qué puede hacer, cómo lo puede hacer y de qué manera lo puede hacer de la mejor forma. Asimismo, existen entonces en nuestra Constitución que nosotros, el sector DRAFE, en su artículo 52 era o es contemplado como un derecho social, económico y cultural. Pero aún así, dentro de esos mismos, posteriormente, ahorita vamos a ver unas diapositivas donde el derecho al deporte, a la recreación, al aprovechamiento del tiempo libre, no solamente es un derecho social, económico y cultural por conexidad, es decir, por estar relacionado con los derechos a la educación y a la recreación, como es el artículo 44 que está enfocado en los niños. Aquí recuerden que aunque yo solamente subrayo lo de cada uno de los artículos, pero no nos podemos detener en cada uno de ellos. Pero ejemplo, estos derechos, imagínense aquí el 46 y ya que tenemos personas que son representantes en el sector del sistema distrital de participación por el adulto mayor, la protección a la tercera edad. Aquí no estamos hablando específicamente del sector DRAFE, aquí estamos hablando en su integralidad. Allí está contemplado desde la constituyente del 91 como un derecho social, económico y cultural. Pero ya vimos que precisamente hay unos elementos, unas necesidades básicas insatisfechas que necesitan una inversión obligatoria y preferente. Ya vimos que el deporte y la recreación tiene esa condición porque es considerado a través de un acto legislativo como gasto público social. Y adicionalmente a eso lo vemos contemplado en los derechos tanto sociales, económicos y culturales a través del artículo 52, como en unas sentencias de tutela que son las que vamos a ver ahorita posteriormente.
Hay dos temas que a mí me parece sumamente importante que ustedes, todos los que somos parte del sector DRAFE, indistintamente en estemos o no dentro de un sistema distrital de participación, debemos ser muy conscientes porque, ejemplo, en el artículo 58 habla algo muy importante y es la garantía de la propiedad privada con función social y ecológica y derechos adquiridos. Miren, esto es muy, pero muy importante con ejemplo, el manejo o el desarrollo de esas entidades, de esas organizaciones a las cuales ustedes pertenecen, que me decían, sí, profe, ejemplo, yo hago parte de una fundación, de una asociación que es de carácter privado, que tienen funciones sociales y mire cómo se liga con los artículos anteriores, porque cumplen con una función social contemplada en un sector denominado como DRAFE, deporte, recreación, actividad física, parques y escenarios. Y allí mismo hay otra serie de entidades que promueven, ejemplo, otros componentes. Hoy en día que está tan de moda todo el tema de sustentabilidad y sostenibilidad, porque se relaciona con nuestro quehacer, pero sobre todo con el ambiente. Algunos le denominan medio ambiente y lo relacionan mucho con los recursos naturales. Cómo la explotación, la transformación de materias primas o de uso de espacios públicos, ejemplo, con aquellos que trabajan en un espacio público, en un parque, y de pronto generan un impacto sobre un escenario. Diga usted un parque, diga usted una montaña, diga simplemente usted una infraestructura en la cual se supone que es de carácter público y se supone, me refiero a aquellos espacios que son de carácter público y que somos muchos los que queremos hacer uso del mismo. Allí hay una función que se debe tener en cuenta por parte y una responsabilidad, como lo veíamos ayer y un compañero nos decía, todo derecho casi que va acompañado de un deber o tiene como una contraposición, pero que no es una contraposición, sino más bien es que es así de correspondiente, de compensatorio, que todos aquellos que tenemos derecho también tenemos responsabilidades sobre una sociedad, porque asimismo debemos responder pues a un carácter social y en ocasiones, aunque miramos los particulares, es la necesidad de cada uno de ustedes, deberíamos pues siempre pensar en el bien general y no exclusivamente en el particular. Entonces, des en cuenta cómo nuestra misma Constitución y el derecho o los derechos, tanto fundamentales, sociales, económicos y culturales, nos van dando una relación con lo que debemos desarrollar. Aquí colocaba algo muy importante porque es que en el artículo 69, cuando se habla de la autonomía universitaria, ahorita vamos a ver los conceptos y las formas en que se desarrolla el deporte, porque hoy en día, aunque se va a ampliar a través de la reforma de la ley 181 del año 95, que es conocida como la ley del deporte, pero que ya ahorita vamos a ver que no es solo del deporte, hay unos conceptos donde uno dice, oiga, pero ¿por qué nuestros deportistas, en lugar, como sucede en otros países, que se fortalecen, se consolidan en el sector universitario, en ocasiones pareciera contrario, que es en el sector universitario donde se pierden? Pero eso es un poco relacionado precisamente con nuestra estructura administrativa y con nuestros hábitos, comportamientos y costumbres que tenemos tanto institucional como personalmente. Finalmente, dentro de la Constitución vienen los últimos derechos que son los colectivos y del medio ambiente. Y aquí hay uno muy importante que es el deber del Estado en materia del espacio público y sobre todo, ¿por qué? Porque muchas de nuestras actividades del sector DRAFE, muchas, por no decir que la mayoría, aunque no lo crean, se desarrollan en este momento y en especial para Bogotá en espacios públicos. Y ustedes dirán, ¿y esos cuáles son? Pues precisamente nuestro sistema distrital de parques, los parques vecinales y barriales o de bolsillo, los parques zonales, los metropolitanos, los regionales, esa constitución de ese sistema distrital de parques que tiene Bogotá afortunadamente y que se había venido instituyendo hace más de unos 20 años, más o menos hacia el año 1997, cuando existió una fusión que de pronto muchos de ustedes conocieron, que era la fusión del Instituto Distrital de Recreación y Deporte con la Junta de Deportes de Bogotá. Eso pues a raíz de la ley 181 del año 95 y uno de sus artículos que decía que no pudiesen existir más de 2 entidades destinadas en cada entidad territorial a cumplir funciones similares, aunque después eso fue reevaluado, de por sí fue declarado inexequible ese artículo por una serie de elementos que ahorita no voy a entrar en detalle, pero que sí era necesario de todas maneras unificar y articular quienes lideraban el sector en materia de deporte, recreación, actividad física, parques y escenarios en Bogotá. Y todo eso fue lo que quedó
contemplado dentro del Instituto de Recreación y Deporte hacia el año de 1997. Pero, sin embargo, pues como temas históricos, realmente el instituto tiene o nació a la vida jurídica en el año 78. Eso como información general. Entonces, démonos cuenta cómo nuestro sector DRAFE, y aquí podríamos señalar de pronto una más, una menos, pero de todos esos derechos, desde el artículo 11 hasta el 82, vemos que tenemos una relación constante y permanente con nuestra actividad del sector DRAFE, constante y permanente, en materia de espacio público, en materia de asociación, en materia de derecho a la educación, a la salud, a la práctica, pues obviamente y específicamente del artículo 52. Vamos hasta ahí bien, todo excelente. Estoy siendo claro, preguntas, dudas, cuando vaya surgiendo alguna, no se preocupen, activan su micrófono porque pues insisto, yo aquí trato de mirar el chat o miro el chat, pero hasta el momento no han levantado la manito. O sea que o estamos bien o están muy ocupados ustedes. Cualquier cosa me van contando. Estamos muy atentos, profe. Muchas gracias, eso me gusta, muy gentil por su participación y porque estén atentos, porque es que a veces uno también pues por esta forma de educación virtual, pues ustedes más que nadie lo saben, como que uno no sabe, ¿y será que sí están o no están? Pues cualquier participación bienvenida. Continuamos. Entonces, todos estos artículos que tienen relación en especial con los derechos fundamentales del 11 al 40 son de aplicación inmediata. Esos derechos fundamentales son necesarios para el gobierno poder invertir y garantizarle a la ciudadanía que ojalá en la medida de las posibilidades, porque aunque sabemos que hay muchas necesidades y pocos los recursos, pues que todos los ciudadanos podamos gozar de ellos. A la vida, a la recreación, a la doble instancia, ejemplo, poder tener el derecho de petición para poder consultar o hacer respetuosas solicitudes a las entidades gubernamentales, con el objetivo, pues obviamente, de que nos aclaren, nos digan cuál ha sido, ejemplo, la inversión en materia DRAFE. Eso es algo que todos ustedes, y sobre todo siendo consejeros del DRAFE, ustedes hacen a nivel local. Ustedes tienen toda la facultad como órgano consultivo, como sistema distrital de participación, para asesorar adecuadamente los proyectos que se llevan a cabo en su localidad, de decirle a la administración, por favor, cuéntenos cuál es el plan de inversión en materia de deporte, recreación, actividad física, parques y escenarios para la localidad. De por sí uno no tendría que llegar pues precisamente a estar ejerciendo constantemente ese derecho de petición, sino que deberían ellos, pues sabiendo que ustedes son un órgano dentro de la localidad consultivo al cual ellos pueden recurrir, no solamente pues un alcalde local, sino obviamente la JAL, la Junta Administradora Local, el Consejo Local de Planeación. Todos ellos deben tener elementos, criterios de todos ustedes con el objetivo de poder, entre comillas, uno diría, ese es el ideal, hacer una adecuada inversión y sobre todo en la población que más lo está necesitando. Y eso también es natural, como les he dicho, existen prioridades. No es la misma prioridad que existe en la localidad de Usaquén la que existe en Ciudad Bolívar o en Sumapaz. Nuestras 20 actuales localidades tienen realidades muy diferentes. Y aunque uno pueda decir, no, es que en todas existe o es similar, no, créanme que hay particularidades en donde las necesidades, y ejemplo, esas necesidades que veíamos que tenían una prelación presupuestal obligatoria y preferente, el más famoso gasto público social, hay que hacer mayor inversión. Muchos dirán, no, pero es que aquí hace falta más educación, aquí hace falta vivienda, aquí hace saneamiento, acueducto y alcantarillado, increíble, pero en algunas localidades todavía hay sectores donde no llega agua pues de la manera adecuada, ni potable ni alcantarillado. Y uno podría decir, carajo, ¿y cómo se hace? Pues obviamente para vivir en términos de calidad y garantizar derechos fundamentales, ¿cómo le vamos a asignar primero un presupuesto tal vez a otras necesidades si las básicas todavía no están satisfechas? Entonces, ese es el componente que cada uno de nosotros, o los componentes que cada uno de nosotros debemos revisar. ¿Revisar para qué? Pues precisamente para la priorización del gasto público social. Hablando de nuestro deporte como tal, de nuestro sector DRAFE, de ese artículo de la Constitución 152, perdón,
En un principio, nuestra Corte Constitucional establecía que por tratarse de un derecho económico, social y cultural, recuerden, el artículo 52 está dentro de los derechos económicos, sociales y culturales, el deporte no era fundamental por sí mismo, sino porque estaba en conexidad, les decía, con educación, con los derechos de la infancia y al libre desarrollo de la personalidad, porque garantizaba que esa escogencia de que usted pueda desarrollarse o que usted quiera practicar porque le gusta, porque le encanta, porque encuentra unos elementos formativos de integralidad en el sector DRAFE, insisto, puede ser algunos a través del deporte, otros de la recreación, otros de la actividad física. Ahorita miraremos algunas de esas variables y ustedes me contarán cuáles son esas expresiones de cada uno de esos subsectores. Eso sucedía hace unos años, pero a partir de unas tutelas, y en especial yo siempre señalo esta que está aquí abajito, ahí en la parte inferior, no sé si la alcanzan a ver ahí en la diapositiva, espérenme, corro ahí un poquito algún texto que no, que pareciera no permite dejarlo ver, sí, ahí. El derecho al deporte, en especial a partir de esa sentencia T660 de 2014, con una magistrada ponente, la doctora Gloria Estela Ortiz, y posteriormente otras que señalo allí en la diapositiva, la T560 de 2015, luego la sentencia de tutela 242 de 2016 y la última y más reciente, aunque pues no he consultado realmente de pandemia si acá sí se establecieron otras acciones de tutela, pero la más reciente estaba precisamente en la sentencia de tutela 366 de 2019, en donde a raíz de algunas reclamaciones de participación, de desarrollo o manifestaciones del deporte, se instauraron por parte de unas personas la violación a que no se podía tener acceso al deporte y a la recreación porque unos organismos deportivos no les estaban permitiendo o acceder o participar libremente como pues estaba contemplado de manera general. ¿Qué hizo la Corte Constitucional? Pues lo declaró como un derecho autónomo y fundamental a partir de esas sentencias de tutela. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces el deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la misma educación física, se contemplan no solamente como un derecho económico, social y cultural de lo dentro del artículo 52, sino que adicionalmente como un derecho fundamental autónomo. Entonces, con esos dos elementos, mis queridos colegas, yo personalmente, muchos colegas, no solamente, insisto, abogados, sino del sector del deporte, profesionales de cultura física, deporte y recreación, en sus proyectos locales, de sus entidades territoriales, llámense en alcaldías locales, llámense en Bogotá, alcaldías municipales, gobernaciones, en sus entidades, que vamos a ver cuáles son, desarrollan y presentan con el mejor sustento, con la mejor posible formulación, que el deporte es constitucional, un derecho social, económico y social, un derecho fundamental y tiene gasto público social, es decir, que es obligatorio. Con esos elementos se parte para la construcción y argumentos de por qué es necesario invertir en el sector DRAFE. Ahí solito con esos. Y luego ya empezamos a trabajar pues lo que normalmente hemos conocido como la famosa ley del deporte. Entonces, alguien que me ayude solamente con la lectura acá de esa primera diapositiva, cualquiera de los que estén allí. Ley 181 de 1995, por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física, y se crea el Sistema Nacional del Deporte. Muchas gracias, compañera. Mira, con lo que acabó de decir la compañera, y esto está solamente en el título, lo primero que todos nosotros deberíamos entender desde el año 95, yo entré a estudiar mi carrera de administración deportiva en el año 98, si mal no recuerdo, sí. No nos explicaban, o más bien, como era tan reciente el tema de la ley 181 del año 95, aunque ya ha pasado casi 3 años, pues me refiero del 95 al 98, que era para todo el desarrollo del sector, que no era única y exclusivamente para lo que conocemos como deporte.
De por sí, algunos de mis docentes y respetados y apreciados colegas hoy en día, que fueron docentes míos, pues como que no interpretábamos de una manera adecuada que el deporte era tan solo uno de los componentes de esta ley. Porque asimismo existe la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación física y algo muy importante que está en la ley. Un objeto o el objeto especial de la ley 181, lo vamos a ver, era crear el Sistema Nacional del Deporte. Lo que pasa es que se quedó un poquito cortico ahí en la explicación, aunque en el articulado sí lo desarrolla. No es solo el Sistema Nacional del Deporte. Eso por favor entiéndalo y ya lo vamos a ver y ustedes me dirán de pronto, sí, no, profe, lo interpretó también usted mal y está equivocado, tranquilos, porque la idea es que aquí lo podamos analizar y ustedes me digan si estoy o no estoy errado o si por el contrario debemos abrir y ampliar un poquito más. Hoy en día, gracias a bueno, ya han pasado 3 proyectos de reforma de la ley 181, 2 de ellos se cayeron en años anteriores, ahorita el último y el que ya va en segundo debate como que va pasando, ya contempla, ya hace una claridad, ya como que insisten que ojo que la ley del deporte no es solo del deporte, es de todo el sector y con unos elementos pues muy importantes que vamos a empezar a ver en el desarrollo pues como en la continuidad de nuestra sesión. Entonces, lo primero que aparece o parte de los primeros principios, objetivos, ahorita vamos a ver frente a la ley. Y recuerden que ya vamos a ver qué es de todo eso. Deporte, recreación, aprovechamiento del tiempo libre. Hoy en día está incorporado con una gran, casi que como la columna vertebral, y se van a dar cuenta en los documentos, en las políticas de política pública, de por sí en el Plan Nacional del Deporte 2009-2019, que tuvo 3 lineamientos de política pública, que por eso es que cuando a mí me dicen, profe, pero es que el sector ha carecido de política pública, yo le digo, no, no ha carecido, han existido, lo que pasa es que no las hemos puesto en práctica, no las estudiamos y permitimos que cada gobierno que llega, pues trate, ejemplo, de adaptar su plan de gobierno nacional o tal vez hasta distrital, porque nos sucede también a nivel del distrito, a lo existente como política pública y lo matice, le cambie, haga una cantidad de reformas con el objetivo de tratar de acreditar como Estado, como gobierno, como administración, yo fui el que saqué la política pública, yo fui el que la implementé. Y tratando de sacar pecho sobre eso, de pronto vamos como transformando y nos estamos dando cuenta que seguimos trabajando bajo los mismos parámetros y lineamientos de casi hace 20, 30 o por qué no 50 años, porque yo lo comparo con los instructivos orgánicos de 1901, unas primeras normas existentes en materia de deporte que realmente entraron por materia de educación física y recreación al país y se mantienen muchos aspectos y ya les voy a contar parte de ellos. Entonces, existe algo muy importante dentro de la ley 181 que son los principios. Y aunque eso se pueda modificar, ustedes se van a dar cuenta que en muchos de nuestros códigos, estatutos, leyes de diferentes sectores, siempre hay principios. Y en este caso, estos son los señalados. Yo quisiera que alguno de ustedes de pronto me diera, y con base en lo que ya hemos visto, cómo los entienden ustedes. Ejemplo, en el tema de la universalidad, solamente como preámbulo, quiere decir, y lo veíamos como también parte de los temas de la descripción de las características de los derechos fundamentales. Y es que nosotros, para poder administrar y gestar todos los programas de recreación y deporte, debemos saber que son de carácter universal, es decir, que son para todos, que a todos nos tienen en cuenta. ¿Cómo podríamos interpretar de pronto los siguientes de una manera muy sencilla? ¿Quién me comparte un poquito qué entienden como participación comunitaria y participación ciudadana y cuál sería la diferencia? Cualquiera, tranquilos que recuerden que aquí no tenemos ni verdades absolutas, sino orientaciones. ¿Qué es lo que se contempla o qué se contemplaba en su momento el legislador, en su momento Congreso de la República, como cuál sería ese principio o por qué hacían énfasis en participación comunitaria y ciudadana? ¿Cuál podrían llegar a ser esas diferencias? ¿Quién me dice? De pronto, si lo quieren también mirar dentro de la ley, tranquilos, consúltenlo ahorita, métanse ahí a la página web y descarguen ahí la ley 181 del año 95 y lo van a poder ver. Aquí hay 2 personas que levantaron la mano, entonces adelante, Betsabet y luego Blanca.
Bueno, profe, yo me iba a referir, era la parte anterior que antes de entrar a principios. Era todas las juntas administradoras tienen un programa operativo de inversiones anuales. Pero cuando llegaron los presupuestos participativos, ya aterrizándola a la realidad, entonces ya se desfasa un poquito porque usted viera lo que presentan para actividad física en presupuestos participativos. Entonces hay un desfase, no sé si estaré equivocada, pero lo que yo he visto cuando en anterior sistema de presupuestos participativos había un comité, no me acuerdo bien el nombre, en la cual yo participé para seleccionar unos programas donde uno no veía ni concordancia de nada, pero era la iniciativa ganadora. Entonces uno le podía hacer las anotaciones, pero como era ganadora y ahí a lo que se le hiciera, se le agregara, ya no había lugar o no era aceptable porque aunque el comité lo dijera, era el dueño de la iniciativa, era el que lo desarrollaba. Eso era el aporte que quería yo de hacer. ¿En qué entiendo yo como principio de... Ay, hay una parte, no me dejó, comunitaria y ciudadana? Comunitaria le entiendo yo cuando lo hacen sobre unas agrupaciones, una unión de varios. Y en ciudadano cuando es independiente. Gracias. Muchas gracias. Y sí, muchas gracias a ti por la participación. Miremos rápidamente, aquí ya compartí toda la pantalla para que alguien, me confirman, pero creo que ya deben estar viendo toda mi pantalla, para que vean, ejemplo, en este caso, lo que está contemplado como, pues aquí ya vimos obviamente el derecho social, universal para todos los habitantes. Aquí hay alguien que me colabore con la lectura acá de la ley frente a esos dos aspectos, esto que está subrayado aquí en azul. Alguno de los compañeros. Creo que otra Participación compañera. comunitaria. La comunidad tiene derecho a participar en los procesos de control, vigilancia de la gestión estatal en la práctica del deporte, la recreación, el aprovechamiento. No veo porque está tapada la pantalla. Participación ciudadana. Es deber de todos los ciudadanos propender la práctica del deporte, el aprovechamiento del tiempo libre de manera individual, familiar y comunitaria. Perfecto, entonces date cuenta que sí era muy similar a lo que tú misma nos estabas exponiendo. La participación comunitaria es esa forma de una u otra manera como organizada para ejercer, mira, ahí dicen unas palabritas claves, obviamente estamos hablando de lo que quería el legislador hacia el año 1995 y que hoy en día se puede ver un poco más pragmática y mejor desarrollada a través de la ley de participación, a través de los mismos decretos reglamentarios, ejemplo del Sistema Distrital de Participación DRAFE, en donde lo que se procura, mira, ¿qué es? Concertación, control y vigilancia de la gestión estatal en nuestro sector, por decirlo de alguna manera, como comunidad. Por eso se crean los sistemas distritales de participación, en este caso específicamente el del sector del DRAFE. Y la ciudadana es lo que tú estabas diciendo, de manera puede ser individual, familiar y comunitaria, pero ¿para qué? Para la práctica como tal del deporte, del sector DRAFE, llamémoslo. ¿Sí ven? Entonces, una cosa es poder participar como ciudadanía en los programas, es decir, ser beneficiado y propender porque se desarrollen ese tipo de programas. Y otro es llegar a ser una organización, ejemplo, Sistema Distrital de Participación DRAFE, y empezar a desarrollar procesos de concertación, control y vigilancia. Hoy en día eso está ampliado, hoy en día se puede decir que casi que se aplica a lo mismo de políticas públicas, formulación, implementación y evaluación de políticas públicas. Y al ver esos tres componentes, podríamos también aplicarlos para los proyectos, para la ejecución de aquellos productos y servicios que se están desarrollando en materia de DRAFE. Entonces, esos son los elementos, digámoslo, a nivel que aquí en la diapositiva estábamos viendo rápidamente a nivel general. La integración funcional que aparece allí, otro compañero o compañera que nos quiera aportar un poquito, si quieren, con base en la norma, si quiere volvemos aquí a la norma y destaquemos un poquito el tema de la integración funcional. Alguien que me colabore acá con esto. ¿Qué es lo que se pretende?
sea, que aquí esto es muy lindo, o sea, esto en el papel está muy bien escrito, nos hace falta llevarlo a cabo. ¿Quién me La colabora acá con esta? integración funcional. Las entidades públicas o privadas dedicadas al fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre concurrirán de manera armónica y concertada al cumplimiento de sus fines, mediante la integración de funciones, acciones y recursos en los términos establecidos en la presente ley. Muchas gracias. ¿Y saben dónde se va a ver esto reflejado, queridos colegas? En el Sistema Nacional del Deporte, la Recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y hoy en día actividad física. Por eso es que yo les digo, nosotros vamos a tener una reforma. ¿Era necesario? Claro, porque pues desde el 95 hasta la fecha y todas seguíamos con la misma ley, hay elementos que ya se pueden incorporar, hay estructuras que para cumplir la función de inspección, vigilancia y control se deben descentralizar y no quedar centralizadas, ejemplo, en un ministerio de deporte. Hay una serie de aspectos que son importantes, pero miren lo que dice, públicas o privadas. Los dos tipos de organizaciones a nivel general, bueno, aquí podríamos decir que hay otros que son los mixtos, que también que tienen recursos privados y públicos también, pero se dedican ¿a qué? A poder articular nuestro sector de manera armónica, está diciendo, para cumplir sus fines u objetivos. Sobre todo para que se vuelva más eficiente, para que le pudiésemos llegar a más personas. Obviamente dependiendo pues de las condiciones, del sector, del tipo de actividad que estamos desarrollando y que ahorita vamos a ver y que espero que lo entendamos de la mejor manera. Miren cómo es solo los principios, uno como que ya va teniendo en cuenta y dice, oiga, sí, está bien, vamos por buen camino. Incorporan de nuevo el tema de uno de nuestros derechos y como lo dice el artículo 52 y vuelvo y se los digo, son claves al analizarlos palabrita por palabrita, donde dice que la democratización, ahí ya pasamos al siguiente, la democratización y ética deportiva. El Estado garantiza la participación democrática de sus habitantes para organizar ¿qué? Todo el sector gráfico. Y miren que desde el año 95 ya estaba hablando de la no discriminación, ni de raza, ni de credo, ni de condición o sexo. Es decir, yo sé, y por eso todos sabemos, miren, las normas, las políticas, las leyes tienen unos elementos muy importantes. ¿Qué es lo que nos sigue haciendo falta con el mayor respeto de todos? La práctica, porque si no seguimos y va a quedar una reforma de la ley 181, va a quedar seguramente en un futuro aprobada una política pública, porque a nivel nacional les cuento que en este momento no tenemos una política pública del sector definida, es decir, el ministerio no ha definido eso. Justo en la transición del cambio presidencial, cuando entró la anterior administración, no la actual, no la del presidente Gustavo Petro, sino la del anterior presidente Iván Duque, no se sacó, no se consolidó lo que había como proyecto o lo que estaba como proyecto o aprobado a través de resolución cuando era departamento administrativo del deporte, la recreación y la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre. Allí había una política pública que eso lo van a ver en su capítulo, o si ya lo vieran, que era Colombia Territorio de Paz. Esa quedó derogada y dijeron, vamos a montar una nueva. Y respetuosamente, perdona ahí si me malinterpreté, no, irrespetuosamente no, irrespetuosamente, quiero hacer la claridad, pues resulta que duraron 4 años y no se estableció política pública. Y ahorita tenemos, entre comillas, todavía unos lineamientos de un plan decenal del deporte 2009-2019, y cuando hablo plan decenal del deporte, hablemos plan decenal DRAFE, porque es de todo el sector. Terminó en el 2000 lineamiento, en el 2019 en los 3 lineamientos de política pública, y al tratar de implementar la nueva dijeron no, como ya no somos departamento, sino somos ministerio, pues vamos a trabajar en la nueva política pública. Y pasaron 4 años y no se estableció. Por eso muchos de nosotros seguimos trabajando con elementos de las políticas públicas establecidos anteriormente, por lo menos que en materia conceptual, para la armonización de recursos, para precisamente lo que nos está diciendo pues la ley 181 y la constitución política en materia de nuestro sector. Y sobre todo pues tratando de garantizar esto, democratización. Y uno diría, pues que eso es lo que hay que hacer de acuerdo con esos lineamientos, democratizar, armar las mesas de trabajo territoriales, consultarle a la ciudadanía,
decirles si está bien, qué ejemplo esta. La norma es de carácter general, pero lo que pasa en Chocó es muy diferente a lo que pasa aquí en Bogotá o Cundinamarca específicamente, a lo que pasa en Leticia, en Amazonas, o a lo que pase arriba al otro extremo al norte en La Guajira. Esos son los componentes que uno empieza a analizar y a decir, claro, ya voy teniendo claro, pues obviamente cómo debería llegar a ser lo ideal. Y aquí hablamos de un principio final que es el de ética deportiva. Y aquí cuando hablamos de ética deportiva, vuelve y juega algo. Hablamos de ética deportiva, pero para todo el sector. ¿Quién me colabora con la lectura? Si quiere la misma persona que estaba ahorita creo que levantando la mano había una persona o Ángela. cualquiera. Sí, gracias. Ética deportiva. La práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre preservará la sana competición, pundonor y respeto a las normas y reglamentos de tales actividades. Los organismos deportivos y los participantes en las distintas prácticas deportivas deben acoger los regímenes disciplinarios que les sean propios sin perjuicio de las responsabilidades legales pertinentes. Perfecto, muchas gracias. Vuelvo y les digo, y les invito para que analicemos y digamos, oiga, mire que desde los principios y hasta hablando única y exclusivamente, como aparece ahí un subtítulo, ética deportiva como principio, nos referimos a todo el sector, deporte, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, que era el título, insisto, que en su momento tenía el Instituto Colombiano del Deporte, la Recreación y el Aprovechamiento del Tiempo Libre. Y obviamente eso se va reformando, se va actualizando, pero no pierde o no debería perder su esencia. Por eso los organismos deportivos y todos aquellos que hacíamos o que hacemos parte de los mismos, pues debemos acoger esos regímenes, y ahí dice específicamente los disciplinarios, que obedecen a las buenas conductas. Ejemplo a que se incrementara, porque uno de nuestros temas, insisto, en el sector del deporte, hablando de clubes, ligas y federación, que eso es deporte asociado o deporte privado, es tan solo una ramita de todo lo que hay del material deporte, y ya vamos a ver cómo está contemplado a nivel general, cómo se debería, entre comillas, analizar a nivel general el sector. Debe cumplir con esos regímenes, como se denomina realmente, sin perjuicio de que existan otro tipo de responsabilidades. Bueno, entonces démonos cuenta cómo solamente el tema de los principios nos van dando un lineamiento, nos van diciendo, ojo, ustedes como organizaciones deportivas, recreativas, juveniles, de aprovechamiento del tiempo libre, enfocadas al tema comunitario en manejo de espacio público, puede ser los parques y escenarios, deben cumplir o deben tener claro estos principios. Posteriormente pasábamos, o ustedes lo miran también, aunque pues en el orden de la ley yo aquí estoy tratando de sacar y hacer un abstract de lo más importante para la aplicación y para poder nosotros hacer una adecuada gestión de nuestros programas y proyectos del sector tráfico. Y entonces traía unos objetivos generales y uno especial, pero ya lo vamos a ver. Los generales, y aquí para no detenernos mucho, alguien que me pueda leer ahí, solamente mencionarlo, no lo vamos a analizar, de pronto hacemos un énfasis más en uno que en otro. ¿Cuáles son esos objetivos generales y a quiénes están aplicados? Alguien que me ayude con la lectura de esa diapositiva, si son tan amables, cualquiera. Que ya me cansé de hablar. ¿Profe, me escucha? ¿Aló? Sí, te escuchamos, Es que gracias. tengo problemas con eso. Bueno, yo le puedo hacer patrocinio, fomento, masificación, divulgación, planificación, coordinación, ejecución, asesoramiento. Ya, profe. Ya. Del deporte, la recreación, el aprovechamiento de tiempo libre, educación extraescolar y fomento de educación física. Hazme un favor, tranquila y sin presión, y recuerden que aquí no hay verdades absolutas, sino toda la experiencia que cada uno de ustedes tiene y que es muy valiosa. Cuéntame más o menos tú en dónde puedes relacionar un elemento de la columna de objetivos generales con la columna de hacia quiénes o en qué sector lo vamos a aplicar. ¿Dónde tú lo ves reflejado? De pronto en tu misma experiencia. Bueno, profe, yo manejo varios sectores, pues también pues en el CPL pues, tenemos 26 sectores y yo diría que aquí aplica a todos los sectores, ¿no? Aquí no debería, porque patrocinio, pues uno busca patrocinio para todos los sectores, adulto mayor, discapacidad, todo eso. El fomento es el proceso que uno lleve cada uno. O sea, yo lo aplicaría en todos los sectores, mi profe.
según Bueno, experiencia. muchas gracias. Y es que efectivamente puede ser así. Y ejemplo, alguno de ustedes que haya tenido oportunidad de pronto de manejar su propia organización, insisto, la mayoría de nuestras organizaciones del sector DRAFE, la mayoría no quiere decir que todas son ESALes, entidades sin ánimo de lucro, corporaciones, fundaciones, cooperativas, clubes deportivos, clubes sociales, etcétera. Muchos o la mayoría de ellos tienen estas características. Ejemplo, hacen gestión, hacen coordinación, fomentan lo que dice la compañera, patrocinan, ejecutan, asesoran. ¿Qué? Programas del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y, ¿por qué no también la educación física? Ya vamos a ver de pronto en qué línea delgada empezamos a hablar un poquito más en el sector educativo y en el sector salud. Ya lo vamos a ver. Muchas gracias a la compañera, creo que fue Ángela. Blanca, perdona, la compañera Blanca. Blanca. Blanca, muchas gracias. Bueno, entonces vamos, ahí vamos. Dentro de la misma ley, el objetivo especial de la misma era este, o es este, porque está vigente todavía la ley. Y les aseguro que se va a mantener parte de esto y se va a mantener, y es que más bien lo amplían. Ya hay una visión como se contempló en el Plan Decenal del Deporte 2009-2019 a nivel nacional. Y es que son múltiples las entidades que conforman el Sistema Nacional del Deporte. Y es contemplado o llamado Sistema Nacional del Deporte, pero ya vamos a ver qué es el Sistema Nacional del Deporte, pero que permite precisamente el acceso a la comunidad para las demás áreas: recreación, aprovechamiento del tiempo libre, educación extraescolar y educación física. Ese fue el objetivo especial. Y todavía, aunque no lo crean, y de manera particular, hablando con ejemplos míos o experiencias particulares, todavía me costaba trabajo escribirle, y más que trabajo de escribirle, es que yo le escribo mucho, o hacíamos en un momento, pues para la construcción de los libros, para algunos conceptos jurídicos, de derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales. Yo les decía, creo que el ministerio, en algún momento, ya antes el departamento administrativo, tergiversó o se enfocó única y exclusivamente en el deporte privado y en el deporte asociado. Y como que estaba dejando a un lado, o por lo menos no era lo más visible, el tema de recreación, de actividad física, de educación extraescolar y de la misma articulación del desarrollo de la educación física a través, pues, del sector educativo. Pero yo les decía, los invito a que consulten la norma. Y aquí viene, y ojo, y menos mal que esto queda grabado, porque cada vez que hago esta exposición, posteriormente mis estudiantes, mis colegas como que quedan un poquito más confundidos, pero yo les digo, porfa, repasen el video. Porfa, repasen y miren las fechas en las cuales yo estoy publicando. Miren, estos pantallazos que ustedes están viendo acá, estos slides, mire que tienen hasta el título de su época, cuando era, ejemplo, Instituto Colombiano del Deporte, y de por sí estábamos adscritos al Ministerio de Cultura. Históricamente, nuestro sector, es decir, en este caso, pues Coldeportes, como se denominaba antes, hoy en día recuerden que es Ministerio del Deporte, estuvo adscrito históricamente a educación, a cultura, en especial a esos dos, educación y cultura. Hoy en día, eso que dice ahí en la diapositiva, Ministerio de Cultura y Coldeportes, hoy en día eso se reemplaza por Ministerio del Deporte, ¿correcto? Pero quiero que tengan en cuenta esta diapositiva y esta gráfica, es para entender la transición, porque a veces nosotros no entendemos que las transiciones, los cambios de las organizaciones a nivel administrativo sí tienen una relevancia. Por eso es que hoy en día muchos de nuestros colegas están diciendo, oiga, pero es que el Ministerio del Deporte sigue funcionando como era un instituto o como era el departamento administrativo. O sea, cambió de nombre, pero el resto sigue igualito. Y uno podría decir, tal vez sí, como diría el, en veces sí, en veces no, diría el chavito. Tal vez sí, tal vez no, dependiendo de cómo lo analicemos y lo estemos estudiando. Y es más,
dependiendo de quienes estén aportando al mismo, de quienes estén hasta trabajando allí. Yo conozco colegas que llevan trabajando pues toda su vida dentro del, antes Instituto Colombiano, luego departamento y hoy en día ministerio. Ahí están y están a punto de pensionarse. Y uno diría, esa experiencia es muy valiosa. Esa gente nos puede decir, venga, sí, ¿cómo ha sido la transición o cómo la ha percibido usted? Porque yo la puedo percibir de una manera como asesor externo. Yo asesoré en su momento al Ministerio del Deporte cuando era departamento administrativo a través de un contrato, como muchos de ustedes lo han tenido, de prestación de servicios de una organización que era la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos. Y nos dijeron, venga, Francisco, que necesitamos que nos ayude aquí en unos documentos para poder aportarle a la política pública. Por eso conozco pues bien de esos procesos a nivel administrativo y conceptual. Los conozco desde mi punto de vista y desde el análisis que yo les he hecho, pero no quieren decir igual como les he dicho a ustedes que sea una verdad absoluta. Allá me imagino que quedaron archivados en la OEI o en el Ministerio del Deporte con algunas apreciaciones. De pronto alguien los va a tener en cuenta en algún momento. Pero ¿a qué voy con esto, compañeros? Es que la misma ley y sobre todo el Sistema Nacional del Deporte, desde el año 95, ley 181 hasta el 2008, aproximadamente, y por la interpretación del artículo 51, decía que esta era la jerarquía de los organismos del Sistema Nacional del Deporte. Y yo les decía, miren que así lo publicaron, pero ese no es el Sistema Nacional del Deporte. Ese no es. Solo hasta el 2009 y a través de una cantidad de asesorías se llegó a reformular estas gráficas. Pero lo traigo a colación, insisto, y por favor, vuelvo y les digo, el que esté por allá distraído, etcétera, y después vaya a volver a retraer, a traer esta presentación, veas el video completico, porque si no va a decir, ah, no, a mí me enseñó el profe que los sistemas públicos y que nosotros todavía estamos adscritos al Ministerio de Cultura. No, señores, recuerden que esto es una transición, y se los digo porque es que como no estamos en materia presencial, y ahorita algunos pueden estar ocupados, alguien de pronto ya se cansó porque vamos a cumplir 2 horas de estar acá en charla, a las 10 vamos a hacer, a las 10 en punto, estoy revisando acá el horario, a las 10 hacemos un par, en 19 minuticos aproximadamente hacemos un pare, pues porque la verdad también es bueno, si no aplicaríamos los principios de las pausas activas que son también importantes y vitales, ¿no? Obviamente eso es necesario hacerlos. Entonces, compañeros, colegas, recuerden, esto era una estructura que se interpretó por el artículo 51 de la ley 181 que dice cuáles eran los organismos del Sistema Nacional del Deporte. Y realmente ahí faltan organismos, ahí faltan instituciones. Aquí lo único que estamos viendo era cómo se contempló en su momento de acuerdo a la interpretación del artículo 51 y que seguramente tampoco está errado porque así está descrito. Así está descrito como en la norma, en el artículo 51, los organismos del Sistema Nacional del Deporte jerárquicamente se organizarán así, pero resulta que aquí faltan otros que ya vamos a ver cómo en el plan decenal 2009-2019 se amplió. Y por eso es que para hacer administración y gestión deportiva, usted debe conocerlo, usted debe desarrollarlo. Entonces, lo primero, aquí en donde aparecen esto que no sé si están viendo ahí mi cursor, ahí creo que se alcanza a ver mi cursor, yo aquí tengo una pantalla de apoyo, ahí se ve el cursor, donde dice organismos públicos a nivel nacional, aquí se reemplaza por ¿qué? ¿Qué fue lo que les dije que hay ahí? Hoy en día, Ministerio de Cultura. Ministerio de Cultura. Sí, donde dice Ministerio de Cultura y Coldeportes, hoy en día eso es reemplazado ¿por qué? Por el Comité Olímpico, No, Preolímpico y las federaciones deportivas. no, donde dice público, en la columna que dice público a nivel nacional, aquí, donde dice En Ministerio de Cultura. Coldeportes. Exactamente, ahí ¿por qué se reemplaza? Hoy en día que somos ahí. Ministerio del Deporte. El Ministerio del Deporte. Correcto, correcto. Eso es lo que yo quiero que ustedes lo tengan claro, totalmente claro. Ahí es Ministerio del Deporte. Estoy tratando de encontrar acá el señalizador, que ahora no lo veo, para poderlo marcar. A ver, acá. Eso, mire, ¿sí están viendo ahí esa marca que estoy haciendo? Bien feita. ¿Sí la alcanzaron a ver? Sí. Sí, señor. Eso hoy en día es Ministerio del Deporte, ¿correcto? Eso es ministerio. Lo demás se podía decir que en Sistema Nacional del Deporte se ha mantenido. Es decir,
a nivel departamental, insisto, a nivel departamental, siguen existiendo así, bajando por la línea de los establecimientos públicos, siguen insistiendo, les insisto acá, siguen insistiendo a nivel departamental los entes deportivos departamentales, es decir, en este caso, ejemplo, el Instituto Departamental de Recreación y Deporte de Antioquia, el INDER Antioquia. Ejemplo, recuerden que para nuestro caso es el IDRD, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Esos siguen existiendo, esos se van a seguir presentando. Acá, sigo acá. El mouse está ahí activo, sí, acá. Ahí estoy tratando de señalarles, obviamente, para que lo sigan, para que lo vayan siguiendo. Entonces, a nivel público, a nivel nacional, donde dice Ministerio de Cultura y Coldeportes, es Ministerio del Deporte. A nivel departamental y del Distrito Capital, donde dice entes departamentales abreviado y ente del Distrito Capital, es, insisto, un Indervalle, un Inderantioquia, de por sí ahí existen otras instituciones dependiendo de nuestros 32 pues, divisiones políticas territoriales de departamento, como San Andrés, Islas y Providencia. Entonces, todos ellos tienen su ente deportivo de recreación y deporte a nivel departamental. Y nosotros, por Estatuto Orgánico de Bogotá, somos distrito capital, en su momento distrito especial, hoy en día seguimos siendo distrito capital, tenemos nuestro propio Instituto de Recreación y Deporte, el famoso IDRD, que les contaba hace unos minutos que en el año 97 se funcionó con la Junta de Deportes para integrar todas esas actividades, aunque el IDRD tiene una constitución desde el año 1978, les decía. Entonces, eso sigue existiendo y esos son organismos públicos, eso es público, esos son los organismos públicos. Y a nivel municipal, entonces piensen en esos entes municipales y nosotros que somos distrito, pues distrito también especial. Entonces, si ustedes van, aquí lo más cercano que tenemos de departamento, ¿qué es? Nosotros estamos dentro de Cundinamarca. Obviamente somos distrito capital, pero pues estamos dentro de Cundinamarca. Y Cundinamarca tiene 116 municipios. Los 116 municipios, esas entidades territoriales mínimas, independientemente de su categoría, que recuerden que va desde la 1 hasta la 6 o sexta, esos municipios, eso depende de los salarios mínimos mensuales vigentes y población existente de acuerdo pues con sus capacidades económicas y poblacionales o territoriales, resulta que esos municipios todos deben tener, así sea una secretaría, oficina o un instituto de recreación y deporte. Por eso nosotros nos vamos aquí cerquita a Chía. Y Chía tiene su Instituto Municipal de Recreación y Deporte. Pero si de pronto nos vamos a San Francisco o a Vergara, municipios un poco más pequeños, pues no tienen un instituto, tienen una oficina, un departamento dentro de la alcaldía, una secretaría dentro de la alcaldía que se dedica al sector del deporte, la recreación y la actividad física. Obviamente, organismos en ese caso o oficinas muy pequeñitas que desarrollan las funciones y la actividad, pues obviamente de planeación y de inversión presupuestal para el sector dependiendo de su nivel territorial y administrativo. Todo eso, compañeros, sigue existiendo. Insisto, esos existen, perdón, y también son insistentes. Ahora nos vamos para el privado. Permítanme que veía aquí levantando la mano dos personas. Vamos a darle la palabra a ellas y luego explico el privado y ya lo vamos a ver con la actual. Aquí una compañera levantó la mano, Betsabeth García y luego Carmen Elisa. Adelante Betsabeth y luego Carmen. Gracias, profe. La pregunta mía va, usted dice que el Nacional ya es Ministerio de Justicia. Mi pregunta primera. No, justicia no. Ay, perdóneme, del Ministerio de Deportes, listo. Sí. Me equivoqué porque estoy pensando por qué ley es que se hizo. Si ya estaba el Ministerio del Deporte para estas elecciones, ¿por qué la resolución con los requisitos para concursar fueron por el Ministerio de Cultura?
Ya, entonces aquí les hago una claridad. Recuerden que aquí mis corazones, colegas, compañeros, estamos viendo orden nacional. Lo que es del sistema distrital de recreación y deporte, DRAFE, es distrital. Y en Bogotá, el IDRD, es decir, este instituto, ese que dice ahí, ente distrito capital, que es el IDRD o ente distrital, si lo vemos a nivel municipal, está adscrito a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Ay, y gracias, Betsabe, porque eso es lo que necesitamos de preguntas y que estén atentos, así como su merced está. Porque uno a veces dice, oiga, pero entonces quiere decir que a nivel nacional sí somos independientes como ministerio, pero a nivel distrital resulta que no somos independientes como sector. Seguimos perteneciendo a la Secretaría o el Instituto de Recreación y Deporte pertenece a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, está adscrita. Aunque después vamos a ver esa composición porque en Bogotá somos 16, somos 15 sectores exactamente en este momento. Uno de ellos es el sector cultura, recreación y deporte. Eso por unas reformas administrativas que se vienen dando casualmente desde el año 97, en los periodos de administración Mocus Peñalosa Mocus. Toda esa organización tiene que ver con ese comportamiento. Entonces, muy bien la apreciación y muy buena la pregunta, Betsabe, porque así es, a nivel nacional ya es un ministerio, es independiente, pero a nivel distrital, nuestro IDRD sigue dependiendo del sector cultura, recreación y deporte. Y cuando yo digo sigue dependiendo es entre comillas, porque es que la verdad, el Instituto Distrital y Deporte, de Recreación y Deporte, aunque no lo crean, es el hijo rico del sector, es el hijo rico y revelado, a veces hasta revelado. ¿Por qué? Porque el mismo IDRD tiene en ocasiones, ha tenido mayor presupuesto administrativamente que la propia Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y todas sus entidades adscritas, sin incluir obviamente al instituto. Eso, por eso en algún momento se llamaba el hijo rico y la gente respetuosamente, con el mayor respeto de todos los profesionales que trabajan en el sector. Por eso es que la gente de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en ocasiones dice, es que al instituto no lo controla es nadie, ese es independiente. Y como existe en toda la CIA, Contraloría, Personería, ¿qué? Me faltó la Personería, Contraloría y esa es como la misma Fiscalía a nivel general, como todas esas entidades pueden hacerle control de inspección, funciones de inspección, vigilancia y control a recursos, a programas, a proyectos, a algunas situaciones administrativas que se estén presentando, pues por eso mismo es que llegan y dicen, no, ese hijo solo y rico y millonario, etcétera, independiente, eso no recibe retroalimentaciones de nosotros. Y hoy en día dentro de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte eliminaron una oficina que era la Dirección de Prácticas Recreativas y Deportivas. Esa oficina ya no existe. Y algunos colegas del sector y ustedes mismos como consejeros del DRAFE siguen diciendo y obedece a esas preguntas como las que hace Betsabe. Oiga, pero entonces ahí la secretaría, ¿qué papel juega? Solamente un papel administrativo y político, más no decisorio, porque de por sí toda la secretaría técnica cae en cabeza ¿de quién? Del Instituto de Recreación y Deporte. Buena la pregunta, Betsabe. Vámonos con ¿quién era la otra persona que había levantado la mano? Carmen Elisa. Dale, Carmen. Sí, señor. ¿Sí tenías una pregunta? Bueno, de pronto también el complemento, profe, ahí a lo que tenía como la misma pregunta de la señora Betsabe, pero bueno, me queda muy bien especificado, pero de todas maneras sí, digamos, ha sido un avance, pero también de pronto es en su momento la organización de los diferentes eventos que el instituto, el IDRD ha realizado algunos. Por ejemplo, yo participé en Supérate con un colegio privado, con una escuela de formación, y la verdad queda mucho que decir. Como representación de DRAFE en la parte de juntas de acción comunal, el año pasado los juegos comunales en algunos deportes que se realizaron, digamos, a nivel individual, fue terrible la organización. Y he escuchado por parte de otros compañeros la misma situación. O sea, sí, siendo
un ente tan importante, tan revelante, que ya es como independiente, digamos, a pesar de que tiene su manito más arriba, pero sí debería de estar evaluado, porque es que la verdad, o sea, tanto recurso que tiene, deberían ser los eventos súper y ser nuestro ejemplo en los diferentes proyectos micro, pequeños que tenemos nosotros como participantes de diferentes proyectos, propuestas participativas, en fin. Ahora próximamente se van a realizar, digamos, por ejemplo, los juegos comunales, y pues yo he estado en diferentes reuniones también compartiendo, y pues imagínate que nos decían allá al Instituto de Recreación y Deporte, una parte es que para uno pertenecer a las juntas de acción comunal, usted puede hacerlo a partir de los 14 años. Y resulta que una de las reglas para los juegos comunales es que van a participar de 18 en adelante años, o sea que estamos vulnerando los derechos de los jóvenes chicos que quieren participar dentro de esos juegos comunales. 14, 15, 16 y 17 años no pueden participar. Entonces, esa es una arbitrariedad que se tiene ahí y que se había venido trabajando, y pues ya en la última reunión que estuve, nada que ver, no se conversó, no se tuvo en cuenta, entonces complicado eso. Y dos es que si profe nos puede hacer el grande favor, de pronto las diapositivas o un resuncito, me parece muy excelente la explicación de todo lo que ha hecho, para que nos lo hiciera llegar a nuestro correo o al WhatsApp. Muy amable, gracias. Profe. Gracias. Permítame un segundito, Betsabe, que le respondemos a Carmen y ya te doy la palabra. Carmen, recuerden que en su plataforma, en la plataforma de EduPlus, ahí descargan las diapositivas. Perdón que aquí estoy navegando, pero estoy navegando es acá en la pantalla para que la puedan ver. A ver si ya, aquí, miren, aquí en sus contenidos, con su usuario, aquí está la presentación, aquí la descargan. Recuerden que todos los videos, el libro de apoyo y todo lo que estamos viendo durante las sesiones, aquí descargan la presentación. Eso como respuesta a la última inquietud que nos acabó de desarrollar. Y lo otro, indistintamente, compañeros, pues de que pues precisamente la compañera Carmen aquí nos explica un tema, pues de un ejemplo específico frente a los juegos comunitarios o juegos de integración ciudadana que también se denominaron así hace muchos años. Y las edades o los rangos de edad en los cuales pueden participar. Y te voy a decir también en una época cuál fue la concertación o de esas edades. Y era porque precisamente en materia infantil y juvenil, no solamente estaban los intercolegiados, los de escuelas deportivas, los interclubes y todo lo que tiene que ver con el desarrollo, pues precisamente del deporte escolar y educativo, por lo que en su momento esa población ya tenía una oportunidad de participar a nivel asociado, ejemplo, en ese tipo de torneos. En cambio, para el sector comunitario, allá en la localidad, no habían, por lo menos liderados por el Instituto de Recreación y Deporte, ese tipo de justas o de certámenes deportivos. Esa fue en su momento la sustentación. Obviamente, Carmen, que cada uno de nosotros, y como les he dicho, tendrá una realidad en la localidad diferente. Tal vez en unas localidades los niños y los jóvenes no puedan acceder ni a interclubes, ni a interescuelas, ni a intercolegiados, es decir, a toda esa gama que comprende tanto la educación extraescolar y no extraescolar competitiva o de formación de certámenes deportivos. Pero eso es importante pues para evaluación, porque puede que ahorita yo te dé esa respuesta y tú me digas, no, profe, es que efectivamente en mi localidad no hay ninguno de esos certámenes. De por sí les cuento que en una época los intercolegiados estaban organizados directamente por las alcaldías locales, a través de proyectos locales, y no había una sola organización de ejemplo, los intercolegiados. Ahora, recuerden que cuando hablamos de intercolegiados, normalmente participan allí no solamente colegios públicos, sino también los privados, aunque los privados tienen una serie de organizaciones que en ocasiones ellos mismos nos los han manifestado. Yo también fui gestor local, coordinador local, y algunos colegios nos decían, no, no te preocupes, muchas gracias, profesor, por su invitación para que participemos en el intercolegiado, pero es que nosotros participamos en el de UNCOLI, en la de la Asociación Colombiana del Norte, tenemos los de nuestra misma propia comunidad, ejemplo, los que son de curas o de padres, tienen sus mismos torneos. Entonces uno diría, uy, no, pues con razón, estos muchachos se la pasan es compitiendo casi todo el año porque tienen una serie de actividad deportiva que a veces uno desconoce. Entonces, esos son parte de los ejemplos, pero muy bien
y me agrada que ustedes mismos compartan esas experiencias. Carmen, ahora sí creo que era Betsabe la que quería volver a aportar, qué pena. Sí, señor, precisamente al tema de la compañera. Yo Ujú. soy una de que aquí en Puente Aranda le he dado garrote y no me parece que la acción comunal tenía sus juegos comunales y con todo el respeto que se merezcan los comunales honrados, que no los conozco, eso se volvió un vicio y eso era una pobreza deportiva tenaz. Aquí a Sojuntas es una pobreza tenaz. Entonces, yo luché para que eso fueran juegos comunitarios totalmente, porque el otro era basado en la ley comunal y no en la deportiva. Entonces, eso no debe ser así, porque son dineros del deporte, no tienen por qué bajarse a dineros cubiertos o enmarcados en la ley comunal. Porque para eso estaba el IDEPAL, que él maneja sus recursos y debía de utilizarlos para eso. Entonces, eso aquí hubo una discusión. Segundo, ay, qué pena. Segundo, en las escuelas deportivas que maneja la alcaldía, la tristeza es que un muchachito que entra desde los 5 años y escala con ciertos sacrificios durante los 10 añitos, voy a poner el ejemplo de taekwondo, el apoyo es llegar a quinto de primaria, por poner un ejemplo comprensivo, y el muchachito llega y se estrella contra un muro porque dice, ay, yo quiero seguir el bachillerato en mi profesión como deporte, taekwondo. Y la alcaldía lo suelta ahí. Hasta ahí llegaron, patrocitos, esto es lo que le damos por parte de la alcaldía, y usted quiere, ahí están los clubes, están las ligas, están, pero que haya apoyo cuando el muchachito ha representado a la localidad, representando la localidad, no a nombre propio, porque son dos situaciones diferentes. Si yo voy como Betsabe, pues lógicamente que tengo que asumir mis gastos porque soy Betsabe, pero si voy a nombre de una localidad y de una ciudad como Bogotá, ¿cómo es posible que yo no tenga el apoyo de la alcaldía? Eso es una mendicidad que no sé, pero en Puente Aranda se ve mucho, con todo el respeto, con ese dolor, pero en ese ejemplo que pongo en Escuela Deportiva Taekwondo, ha sido tenaz. Entonces, yo no veo el futuro de conseguir buenos deportistas de alto rendimiento que llegan desde una escuela deportiva y ascienden una escala, sino que se pierden en el tiempo. En una reunión de mujeres, estuve con la niña que no respira, ¿cómo se llama esto? Acnea, ¿cómo es? Bueno, ella contaba la historia en que nunca ha tenido apoyo, en que cuando estuvo la pandemia, cuando estuvo en otro deporte, están y no tienen ingresos mientras no esté en representación. Entonces uno dice, tienen medallas de oro, han representado el país en el internacional, pero en los estados en que no hay representación tampoco hay ingreso económico. Gracias, profe. Gracias a ti, Betsabe, e insisto, miren, yo creo que en la medida que vayamos viendo algunas clasificaciones, responsabilidades, y como ayer también creo que en la sesión de inicio alguna compañera nos decía, ojo que es que cada población o sector poblacional tiene su estructura y su nivel de participación. Por eso respeto mucho tanto los aportes que nos hace cada uno de ustedes y yo les daré los míos y les diré y les afirmaré de una u otra manera por qué ejemplo en una materia como la que acaba de describir la compañera hay o no competencia, ejemplo para el apoyo de ese tipo de justas. Y tienes toda la razón. Uno quisiera afirmar que efectivamente cuando ese nombre de una localidad y de una representación local, pues digamos lo que debería tener toda la financiación, entre comillas, ya porque ya miraremos
cuáles son esos componentes que hacen o no hacen parte del financiamiento de un deportista y de qué manera se pueden llevar a cabo. Pero hay otros que específicamente por la cantidad y variedad de certámenes deportivos, como les digo, a veces nos confundimos y decimos, oiga, pero es que esto sí lo debería apoyar el distrito, oiga, es que esto no lo debería apoyar el distrito, oiga, es que ojo que el deporte profesional es una competencia que no es de ninguna manera y aunque en ocasiones lo hagamos y por eso vamos a ver la diferencia entre deporte profesional y deporte aficionado, porque es que nosotros tendemos a llamar constantemente al deporte de alto rendimiento como deporte profesional y resulta que legalmente y contractualmente no es así aquí ni en ninguna otra parte del mundo, pero eso es lo que yo quiero que nosotros, ustedes empiecen a analizar, a leer y a interpretar para brindar asesorías adecuadas frente a administración y gestión deportiva. Muy bien, gracias por esos comentarios y esos aportes. Insisto, yo les voy a ir llevando para que cada uno de ustedes vaya diciendo, ah, esto es lo que contempla, ah, esta es nuestra responsabilidad, hasta dónde nosotros podemos llegar a desarrollarlo o no, hasta dónde nosotros tenemos o no deber y derecho frente a un ejemplo, evento o no deportivo. Vamos a ver eso y sobre todo, insisto, es del sector a nivel general. Deporte, recreación, actividad física, educación física, parques y escenarios. Aunque insisto, ahorita nuestro sistema tiene esa delgada línea roja que vamos a ver dónde es que se divide esa línea entre el sector educativo y el sector de deporte. Lo vamos a ver. Vamos a hacer, como les decía, estaba esperando pues también una pausa. Son las 10:05, veo yo aquí en mi reloj. Yo Vamos a quería, hacer una pausa hasta las 10:20, 15 minuticos, porque es que de verdad que hacer 5 horas continuas, eso no lo aguanta nadie. Entonces vamos a hacer una pausa de 15 minuticos, descansamos, hacemos una pausa activa, nos tomamos una agüita, una bebida, ojalá que sea la más saludable, hacen un estiramiento y volvemos. ¿Correcto, compañeros? Para continuar con la sesión. Voy a interrumpir ahorita la grabación y la retomamos a las 10:20. Muchas gracias.